Listo. Bueno, entonces hoy nuevamente muy buenas noches para todos. Hoy martes 13 de agosto del 2024. Nos encontramos con las fichas del tecnólogo de análisis y desarrollo de software 2977-487, 2977-488 y 2977-489. Recordar que para el día de hoy, compartir mi pantalla, tenemos dos evidencias. La temática es un poco densa. Vamos a desarrollar dos momentos. El primero, concerniente a las evidencias como tal. Tenemos diagrama y documentación de actividades del proyecto. La primera la vamos a enfocar hacia, pues, se trabaja, digamos, especialmente los diagramas, digamos, de clases. Entonces, sería enfocarlo, digamos, hacia esa evidencia. Pues hay otra documentación, pues que ya se ha estado elaborando, pues lo ideal es ampliar, digamos, el trabajo que hemos tenido. Al final, pues vamos a realizar una actividad, pues como hemos estado desarrollando desde la última sesión, pues vamos a enfocarnos, digamos, inicialmente en la parte de HTML y CSS. Hoy le vamos a agregar, digamos, otro componente al, al, al material, digamos, de programación, pues nivel básico. Recordarles que pues estamos en análisis, tenemos dos evidencias, diagrama y documentación de actividades del proyecto y elaboración de los diagramas del modelo del dominio del proyecto. Inicialmente, pues dando, digamos, un pequeño abrebocas, porque naturalmente las actividades, digamos, de aquí en adelante, pues se van a enfocar en torno a la programación orientada a objetos. Entonces, pues recordar que como tal, pues es un paradigma de la programación. Entonces, se pretende, digamos, es que cada objeto pues, sea una instancia de una clase y se representa, digamos, o represente un concepto del mundo real dentro del sistema. La programación pues, orientada a objetos pues, es fundamental en el desarrollo del software moderno, pues ya que permite garantizar el código pues, de manera modular y facilita pues, la reutilización, la mejora, la mantenibilidad y pues soporta la escalabilidad pues, de aplicaciones complejas. Digamos que este paradigma pues contrasta con la programación estructurada o procedimental. Entonces, la lógica del programa pues se organiza en funciones o procedimientos. Entonces, en programación orientada a objetos, pues la estructura del programa se organiza en torno a los objetos, pues, que combinan tanto los datos como los estados o los comportamientos, que son denominados los métodos, entonces, que operan pues sobre los datos. Vamos, sería como una pequeña definición. Me disculpo, estoy un poco enfermo, pero bueno, espero que me escuchen bien. Tenemos unos conceptos clave que pues, son pertinentes, digamos, conocer. Por ejemplo, la clase, el objeto, el encapsulamiento, herencia, polimorfismo. Entonces, la clase pues define, digamos, como las propiedades, nosotros llamamos los atributos y comportamientos, que son los métodos de un objeto, y el objeto como tal pues es la instancia de una clase que tiene un estado y un comportamiento. Esto es un pequeño abrebocas, para muchos pues podrá sonar extraño, pero pues digamos como para que vayan teniendo, digamos, ese primer acercamiento. Más adelante, digamos, se va a poder ampliar, digamos, cada uno de los elementos, pero por lo menos en el tema de encapsulamiento, entonces
es, digamos, el principio de ocultar los detalles internos de los objetos y exponer, pues, solo lo necesario y, digamos, para interactuar con ellos. Entonces, esto se logra, pues, mediante la definición de atributos y métodos de una clase, pues, donde los atributos generalmente se declaran como privados, es decir, que no son accesibles, pues, fuera de esa clase, y los métodos se declaran como públicos, entonces que son asequibles por otros objetos. Entonces, este principio, pues lo que ha de permitir es la creación de interfaces claras y la proyección, digamos, del estado interno de los objetos. Para pasar acá un momento. Este es un ejemplo de lo que son, bueno, este es encapsulamiento, evidencia, polimorfismo, unos segundos, creo que se me desapareció. Entonces, ok, sí es este. Entonces, por ejemplo, acá tiene, he declarado, digamos, acá unas variables, una variable que se llama marca, modelo, año, y cada una de ellas, pues, se le asignan unas propiedades, ¿sí? En el caso de, digamos, los atributos, en este caso marca, modelo, año, están, digamos, encapsulados, pues se llama encapsulamiento dentro de la clase coche. Entonces se declara una clase coche y ellos están contenidos acá. Entonces se declara una clase coche y esos atributos están contenidos dentro de esa clase y pues la manera, digamos, de acceder a ellos pues se hace, digamos, a través de los métodos, por ejemplo, el marca, el get marca y el set marca. Entonces, para poder acceder a esos atributos, se hace. Pues bueno, esto puede sonar un poco extraño, esto ya es un lenguaje, digamos, como tal en Java, pero, digamos, es como un ejemplo básico de lo que se puede o de lo que es, digamos, como tal el encapsulamiento. Entonces, teniendo la clase coche, pues acá está la clase coche, entonces lo que hago es definir esos atributos, entonces los atributos de marca, modelo y año. Entonces, sí, pues tal vez es una forma de describir un objeto, en este caso, son esos atributos que tiene el coche. Entonces, un coche, un vehículo, pues no todos tienen la misma marca, no todos son del mismo modelo y el modelo, digamos, pues cambia también, digamos, el año de fabricación. Cuando nos referimos a año, es, digamos, el año en el que se, digamos, modelo 2022, 2023, 2024, ¿sí? O el modelo, digamos, no solamente el año de fabricación, y el modelo puede ser, por ejemplo, Vitara, puede ser Ford EcoSport, puede ser, ese es, digamos, el modelo. Digamos, nosotros tal vez lo enfocamos cuando decimos modelo hacia el año, pero pues bueno, ocasionalmente hay, digamos, esa confusión en ese aspecto. Pero lo que prácticamente define, digamos, o lo que se trata de describir, son esos atributos que tiene, digamos, en este caso, una clase. Esto se llama encapsulados, porque están dentro de esa clase. Listo. Pasemos bueno, al siguiente, sería el concepto, digamos, de herencia. Entonces, como tal, la herencia, pues es un mecanismo que permite a una clase derivada, a una subclase, heredar atributos y métodos de una clase base, que nosotros llamamos superclase. Entonces, esto lo que hace es, o permite, es la reutilización del código y la creación de jerarquías de clases que reflejan pues las relaciones pues del mundo real. Entonces, en la parte de herencia también hay un ejemplo. Entonces, en este caso, pues la clase coche o vehículo
hereda el método moverse de la clase vehículo, perdón, la clase coche hereda el método moverse de la clase vehículo, ¿sí? Entonces, define también un método que es tocar bocina, ¿sí? Entonces, acá en este caso, pues, hay una clase eh, principal y hereda, digamos, algunos atributos de la clase principal, se podría decir, ¿sí? Entonces tenemos como una especie de extensión, digamos, de herencia. Entonces, como hereda algo de una clase principal, ¿sí? Esto en cuanto a herencia. Entonces, lo que digo, estoy tocando, más adelante cuando empecemos a trabajar ya, pues, con el lenguaje adecuado, pues podemos ampliar estos conceptos. Es un tema denso. También tengo pues unos videos que ahorita les comparto, en donde se explica también, digamos, todos los conceptos eh, también de una forma pues también clara. En el tema de polimorfismo, pues esta es como tal pues la capacidad de los objetos para, digamos, ser tratados como instancias de su clase, pero pues ejecutando los métodos de su clase derivada. Entonces, esto lo que debe permitir es que un mismo método pues tenga diferentes comportamientos pues según el objeto que lo requiere. Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo, pues aunque perro y gato son tratados como animal, pues cada uno ejecuta pues su propia versión del método hacer sonido, ¿sí? Entonces el método principal, digamos, es hacer sonido, pero cada uno de ellos, digamos, el perro ladra, si el perro maulla, cada uno hace un sonido, pero hace una interpretación diferente de ese método principal, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, un ejemplo básico de, de polimorfismo, ¿sí? Cuando hablamos de abstracción, entonces la abstracción como tal es un proceso, pues para simplificar un objeto complejo, entonces exponiendo solo los aspectos relevantes para el contexto actual y pues ocultando los detalles innecesarios. Entonces en programación orientada a objetos se logra mediante la creación de clases abstractas o interfaces que definen pues una estructura general sin especificar pues los detalles de la implementación. Entonces acá en el ejemplo de abstracción, entonces, forma, pues es una clase abstracta que define el método de dibujar, pues sin implementarlo. Las subclases círculo y cuadrado, pues proporcionan la implementación específica de dibujar, entonces dependiendo de lo que quiera dibujar. Entonces, forma, pues entonces es la clase abstracta que define el método de dibujar. Entonces, no lo implementa. Acá las subclases, círculo y cuadrado, pues son las que proporcionan la implementación específica de dibujar. Entonces, lo que quiera dibujar, un círculo o un cuadrado. Entonces, esta es, digamos, una forma básica de cómo, digamos, se aplica la abstracción en programación. Bueno, continuemos con nuestra presentación. Entonces, obviamente que dentro de los lenguajes, digamos, de programación, se maneja datos, principalmente es, digamos, el insumo que uno trabaja, información, pero esta información ha de tener pues unas características propias. Entonces, los tipos de datos pues son una clasificación pues de los datos pues que indican al compilador o al intérprete cómo el programador pues pretende usar esos datos. Entonces, en la programación orientada a objetos, pues los tipos de datos se dividen en dos categorías principales, los tipos de datos primitivos y los tipos de datos complejos. Dentro de los datos primitivos, entonces tenemos el tipo entero o el tipo int, son los enteros. Entonces son números sin decimales. Pues acá, digamos, también es importante tener
digamos, algunos fundamentos en matemáticas, por ende. Entonces es importante, digamos, la parte integral que también ya, la integralidad que ya también pues va relacionada con la parte de matemáticas, que también es importante. Entonces, cuando hablamos de enteros, pues son números que pueden ser positivos o negativos, pero son enteros. Entonces, en muchos lenguajes, como por ejemplo Java, C++, se representa con el tipo int, ¿sí? Entonces, por ejemplo, int, por ejemplo, colocar una variable, int, por ejemplo, edad igual a 25, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues ya se define que el tipo de dato que se va a recibir va a ser, es un número. Cuando hablamos, por ejemplo, de otro tipo, digamos, de datos, son los float o double. Entonces, estos representan números con decimales. Entonces, obviamente que no todos los números pues, van a ser enteros. Entonces, para utilizar, digamos, los números que tienen decimales, pues se utiliza por ejemplo, el float, que generalmente utiliza menos memoria que el double y tiene pues algo de menos de precisión. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a colocar, por ejemplo, altura, entonces un decimal, o bueno, lo ideal sería, por ejemplo, colocar float, porque, digamos, uno mide 1.75, 1.80, son números pues pequeños. Pero, por ejemplo, si necesitamos, por ejemplo, peso ya puede ser 70.5, 60.5, son números un poco más grandes. Entonces, por eso es que también cuando uno programa, tiene que definir, digamos, independientemente que los dos soporten, digamos, números con decimales, se optimiza desde su creación eh, el software, ¿sí? Entonces, entre menos memoria, digamos, utilice, menos consumo de máquina, más rápido va a ser el proceso. Entonces, esto ayuda, digamos, a generar programación pues, de manera adecuada. Cuando hablamos de caracteres de tipo char, pero en este caso char solamente me permite un solo carácter. Por ejemplo, A, B, C es solamente me permite capturar un solo carácter. Cuando hablamos otro tipo, digamos, de datos, son los booleanos. Creo que esperen un segundo, se está visualizando, sí. Listo. Cuando hablamos de datos booleanos, entonces, en ocasiones, digamos, cuando uno hace consultas, cuando uno hace operaciones, no solamente va a poder trabajar con números, con decimales, con enteros, con caracteres, con cadenas, arreglos, objetos, clases, sino se necesita a veces el verdadero o falso. Por ejemplo, es mayor de edad, ¿sí? O no, entonces sería verdadero o falso, true o false. Entonces, eh, se utiliza, digamos, muy frecuentemente ese tipo de datos. Entonces, la manera, digamos, óptima, pues es declararlo como tipo booleano, ¿sí? Hay otros tipos de datos, los datos complejos, en este caso, por ejemplo, la cadena de texto, los strings. Entonces, cuando yo necesito, por ejemplo, capturar un nombre, entonces no va a ser tipo char porque solamente me va a permitir capturar un dato. Entonces ya es un tipo string porque ya es una cadena de texto, una palabra, pues es una cadena de letras. Entonces por eso se denomina una cadena, un string. Entonces es una secuencia de caracteres, ¿sí? Es la forma, digamos, adecuada. A veces, digamos, por ejemplo, cuando se utiliza JavaScript y uno filtra los formularios antes de que se envíe información errónea, por ejemplo, que número de cédula, entonces que el número o el documento de identidad, que no solamente, o el tipo de documento de identidad, el tipo de documento puede ser registro civil, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía,
en ocasiones cuando, por ejemplo, si es una empresa puede ser un NEED, ¿sí? Entonces, y el número, por lo general, de momento, es numérico y entero, por lo general es entero. Por ejemplo, cosa que no pasa, por ejemplo, con las placas de los vehículos, de las motocicletas o los carros. Entonces, tipo de placa, digamos, las placas llevan letras y números. Entonces, no podría ser un tipo entero, por ejemplo, en ese caso, ¿sí? Ya aplicaría, digamos, una cadena, que ya podría ser, digamos, la adecuada para guardar ese tipo de datos. Otro tipo de dato, digamos, que también es usual encontrar son los arrays, los arreglos. Entonces, a veces uno utiliza, digamos, esa colección de elementos de un mismo tipo, que pueden ser primitivos o complejos. Entonces, los arrays, los arreglos, pues, permiten almacenar múltiples valores bajo un identificador. Por ejemplo, un array, un arreglo de números. Por ejemplo, los números del 1 al 10, etcétera, ¿sí? Entonces, uno lo coloca números igual, abre corchete 1, 2, 3, 4, sí, separados por coma, hasta el número y al final pues el punto y coma dependiendo, digamos, del lenguaje, pero por lo general cada sentencia debe ir separada por punto y coma. Dentro de clases y objetos, eh, en la programación orientada a objetos, pues son tipos de datos definidos por el usuario, pues que encapsulan datos y comportamientos. Entonces los objetos son instancias de estas. Entonces en el caso, por ejemplo, de un coche, un vehículo, por ejemplo de marca, puede ser Toyota, modelo, puede ser Corolla. Entonces se utiliza, digamos, de esa forma, o puede ser, digamos, sí, puede ser esa forma, digamos, de trabajarlo. Puede ser, digamos, la clase y el objeto, como lo vimos ahorita en los ejemplos que estaba mostrando. Como todo en la vida, pues ha de tener, digamos, unos beneficios. En este caso, hay algunos que vale la pena resaltar, que es, por ejemplo, la modularidad. Entonces, la programación orientada a objetos, pues facilita la división del código en módulos independientes que los llamamos clases. Entonces, esto simplifica pues el desarrollo y el mantenimiento, ¿sí? También la reutilización del código. Entonces, mediante la herencia y la composición, pues se pueden reutilizar pues, líneas de código existentes en nuevas aplicaciones, entonces lo que ahorra tiempo y esfuerzo pues, en el desarrollo. Obviamente que al crear, digamos, los módulos, por ejemplo, si yo creo, digamos, un módulo de pago, o yo creo, digamos, un login, entonces ese login lo puedo adaptar, lo puedo tomar, inclusive para casi para cualquier proyecto, ya teniendo, digamos, montado ese módulo, entonces ya lo puedo reutilizar en otros desarrollos. Y la misma, pues, eso me permite, digamos, esa reutilización del código. En el tema de escalabilidad, pues los sistemas basados en programación orientada a objetos, pues son más fáciles de escalar y modificar, pues debido a la clara separación, pues de digamos, de las responsabilidades entre los objetos. Es mucho más fácil, digamos, de escalar en programación orientada a objetos. En mantenibilidad, pues el encapsulamiento y la abstracción pues ayudan a mantener el código limpio y pues fácil de entender. Entonces, por ende, reduce los errores y pues facilita el mantenimiento. Bueno, voy a explicar, digamos, acá a rasgos generales lo que el diagrama de clases y ahorita miramos el modelo del dominio también y pasamos, digamos, a las evidencias como tal, lo que pide pues la guía y revisamos, digamos, qué es lo que se va a solicitar. Dentro del diagrama de clases, pues, como tal, la descripción es, digamos, una representación gráfica, pues, que muestra una estructura de un sistema orientado a objetos, ¿sí? Entonces,
destaca, digamos, las clases que lo componen, sus atributos, métodos y la relación entre ellas. Entonces, digamos, esto es una parte fundamental del modelado UML, es que se utiliza pues, en la ingeniería pues, para planificar y documentar sistemas. Entonces hay unos componentes clave de un diagrama de clases. Entonces como tal, pues obviamente las clases, entonces que pues, se representan como rectángulos divididos en 3 secciones. Bueno, acá la tengo de fondo, ahorita les muestro un ejemplo. En donde en la primera sección está el nombre de la clase, en la segunda los atributos y al final pues los métodos. Entonces, por ejemplo, vehículo. Vamos al tema de vehículo. En el caso de vehículo, pues, por ejemplo, los atributos del vehículo, pues, por ejemplo, podría ser la marca, podría ser otro atributo el modelo, otro atributo el año. Entonces, esos serían, digamos, los atributos. Y los métodos, en este caso, por ejemplo, sería, por ejemplo, arrancar, detener, sería, digamos, esos serían definidos. Entonces, los atributos como tal son definidos como unas propiedades de la clase pues, que representan el estado del objeto. Entonces, en UML, pues los atributos pueden estar precedidos por un signo de más, que puede ser público, privado o protegido. ¿Sí? Entonces, cuando en el caso de los métodos, entonces son funciones o comportamientos pues, que la clase puede reutilizar y se representan pues, de manera similar a los atributos, pues con la condición de, por ejemplo, de paréntesis para indicar parámetros, en el caso, por ejemplo, de arrancar o detener. Existe también pues, relación entre clases, puede ser de asociación, puede ser de herencia, puede ser de agregación o puede ser de dependencia. En el caso de la asociación, pues es una relación simple entre dos clases, pues representada por una línea entre ellas. Entonces puede ser unidireccional o bidireccional. En el caso, por ejemplo, podría ser un usuario con un vehículo. Entonces, simplemente tienen una relación, digamos, básica de asociación. Un usuario puede tener un vehículo puede tener un usuario. ¿Sí? Así sencillo. Cuando hablamos de herencia o generalización, pues indica que una clase deriva de otra. Entonces representa por una línea con un triángulo vacío en el extremo. Esa es, digamos, la lógica. Por ejemplo, vehículo y, por ejemplo, coche. Digamos, sería como el ejemplo. Entonces, en vehículo eh, podría tener, digamos, el atributo de velocidad y en el coche podría tener atributos como marca, modelo. Entonces, la clase, digamos, vehículo, pues se deriva de coche y digamos que tendría, digamos, la herencia, digamos, hereda, digamos, de ese coche. Pero es, digamos, una clase aparte pues, para definir digamos, la velocidad del vehículo. Cuando hablamos de agregación y composición, pues son relaciones en donde una de las clases pues, es un componente de otra y la composición pues, representa pues, por un rombo y relleno. Pues implica una relación mucho más fuerte que la de la agregación, pues que es un rombo vacío. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería el mismo coche, pero con la clase motor. ¿Sí? Entonces ya es una relación mucho más fuerte. Por ejemplo, el coche tendría el atributo de marca, el motor, por ejemplo, el tipo de motor, por ejemplo, diésel, sería un tipo de motor.
En cuanto a dependencia, pues indica que una clase utiliza otra, generalmente pues se ejecuta para un método y representa pues por una línea punteada. En este caso, por ejemplo, podría ser un mecánico y el coche. Entonces, la propiedad, digamos, o el atributo del mecánico sería reparar. Y el coche, pues su atributo sería pues la marca como tal. Pues, por ejemplo, un Corsa sería una marca, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo, digamos, de un modelo, bueno, de un diagrama de clases. Entonces, ahí es donde, digamos, se aprecian los tres elementos que contiene, digamos, o las tres secciones. Entonces, tenemos el nombre de la clase, los atributos y los métodos. ¿Sí? Todas las clases eh, poseen esa notación, digamos, es una notación L, que viene, digamos, un recuadro, en este caso, llamémoslo como un rectángulo, que no es un cuadrado, es un rectángulo, en donde la parte superior, pues posee el nombre de la clase, en el cuadro medio, pues posee los atributos, y en el cuadro inferior posee los métodos. Dentro del material que les comparto, también les tengo pues un video pues como afrontar paso a paso el desarrollo de tanto el diagrama de clases como el modelo sí, el diagrama del modelo del dominio. Pues para no ser tan extenso, si no acá nos podríamos pasar un buen par de horas desarrollando la temática. La idea es que pues no se torne tampoco tan extensa. Bueno, revisemos ahora el modelo del dominio. Ahorita hacemos una comparación entre los dos. Un modelo del dominio pues es una representación, digamos, como conceptual que refleja la estructura y la lógica del problema que el software pretende resolver. Entonces, digamos que es una abstracción que define los objetos del mundo real, sus atributos, comportamientos y las relaciones entre ellos, pues dentro del contexto del dominio del problema. Entonces, el modelo del dominio pues, es esencial para la fase de análisis y diseño del software, porque digamos que sienta las bases para la implementación detallada del sistema. Los componentes del modelo del dominio, entonces las entidades. Entonces, estas entidades pues, son objetos que tienden que tienen una identidad única dentro del dominio. Entonces las entidades son pues base del modelo del dominio y representan pues los conceptos principales. Entonces, por ejemplo, un sistema de ventas, las entidades podrían ser clientes, producto, pedido, y donde una identidad, por ejemplo, sería su identificación, un ID. ¿Sí? Los valores. Entonces, los valores pues, son objetos pues, que describen propiedades o atributos y no tienen identidad propia, a medida pues, se utilizan para describir características de esas entidades. Un ejemplo podría ser un objeto dirección y puede ser un valor que describa la ubicación del cliente. Eso sería, digamos, el valor como tal. El objeto es la dirección y el valor pues, es donde se describe pues, la ubicación de la dirección del cliente. Los agregados, pues son un grupo de objetos que tratan, pues, como una unidad única. Entonces, un agregado, pues, por ejemplo, tiene, digamos, una entidad raíz que controla el acceso a los otros objetos dentro de este mismo agregado. Por ejemplo, un pedido podría ser un agregado que incluye producto, cantidad, precio. Entonces, donde el pedido pues es la entidad raíz, ¿sí? Entonces, controla, digamos, el acceso a otros objetos dentro de ese agregado. Entonces, controla, por ejemplo, el acceso de producto, cantidad, precio, pero el pedido, digamos, es la entidad raíz. ¿Sí? Y pues los repositorios, pues que son clases, pues que proporcionan una interfaz, pues para la persistencia y la recuperación, pues de los agregados, que son esos objetos.
¿sí? Entonces, estos repositorios, pues lo que se encargan es de la interacción pues, con la base de datos o pues con cualquier forma de almacenamiento. Puede ser un repositorio de clientes, entonces que sería el responsable, por ejemplo, de guardar y recuperar pues por ejemplo, los objetos o el objeto cliente, ¿sí? Es como, digamos, una copia de seguridad, digamos, llamémosla de cierta medida. Dentro de las ventajas, digamos, que tiene el modelo del dominio, pues tenemos la claridad conceptual, el diseño orientado al negocio, que facilita la implementación y la colaboración eficaz. Entonces, pues dentro de la claridad conceptual, pues ayuda a desglosar y a comprender el dominio del problema. Entonces, acá lo que se pretende es proporcionar una visión clara pues, de las entidades y sus relaciones. La diferencia, digamos, ahorita miramos la diferencia, digamos, con el diagrama de clases. Y el diseño orientado al negocio. Entonces, acá lo que se centra, digamos, son los aspectos, digamos, más importantes y lo que ha de garantizar es pues que el software sea desarrollado pues de manera efectiva y pues que facilita la implementación porque proporciona, digamos, una guía sobre cómo se debe interactuar en el código. El modelo, pues, también facilita la implementación y reduce, pues, el riesgo de errores. Y, pues, la colaboración eficaz, porque es un lenguaje común entre los desarrolladores y los expertos en el dominio, pues, sí, mejorando, pues, la colaboración y comunicación. Este sería, digamos, como un ejemplo de lo que puede ser el modelo del dominio. Entonces, ahora sí pasemos, digamos, a una diferencia entre el diagrama de clases y el modelo del dominio. Entonces, básicamente es su propósito, alcance y el nivel de abstracción en el desarrollo del software. Entonces, en el propósito, pues, el diagrama de clases, el propósito, pues, es una herramienta que se utiliza para representar una estructura estática. Entonces, su propósito es mostrar las clases que componen el sistema, sus atributos y los métodos. Entonces, y las relaciones como herencia, asociación, agregación. Entonces, ¿cuál es el foco? Pues se centra pues, en los aspectos técnicos del sistema y en cómo se implementará el software. Es una representación pues, más detallada y concreta, cercana pues, a la implementación del código. En cuanto al uso y el desarrollo, pues es una parte crucial en el pues, diseño de software y se utiliza pues, para guiar la implementación del código en el lenguaje de programación orientado a objetos. El modelo del dominio, pues el propósito. Entonces, el modelo del dominio pues, es una representación conceptual de los elementos del dominio del problema y su propósito pues, es capturar conceptos del mundo real y sus interacciones que son pues, más relevantes para el problema del software que pretende resolver. Y su foco pues, se centra en entender y representar la lógica del negocio o el dominio del problema de manera abstracta. Es importante sin entrar pues en detalles de la implementación. Entonces es una herramienta para el análisis y el diseño conceptual. ¿Sí? Entonces en el uso pues es útil durante las fases de análisis y diseño pues que ayuda a los desarrolladores pues a tener una comprensión común del problema que están abordando. Y en cuanto al el alcance, pues el alcance del diagrama pues está orientado a una estructura más técnica, incluye pues detalles específicos como las clases que se relacionan entre sí, los atributos, los métodos y cómo se implementan las relaciones en el código. Es más detallado, entonces ya muestra pues más detalles técnicos como la visibilidad de los atributos, si es público, privado, protegido, y los tipos de datos que pueden ser, digamos, la cardinalidad entre las relaciones y los patrones de diseño que utilizarán. En cambio, el modelo del dominio, pues, abarca, digamos, una visión un poco más general, más abstracta del sistema y, pues, por ende, pues, no se preocupa por esos detalles técnicos de implementación, ¿sí? Entonces, digamos, en cuanto a la abstracción, pues, acá se evitan pues detalles técnicos, se concentra, digamos, más, o sea, sí, en representar las entidades y las relaciones, las reglas del negocio, pues que son relevantes para el dominio. Entonces, eh, digamos, acá dentro del ejemplo
por ejemplo, describe las entidades como cliente, pedido, producto y sus interacciones, pero sin especificar cómo se implementarán estas entidades en el código. Entonces es algo más abstracto, como lo dice, digamos, el ejemplo. Y en el nivel de abstracción, pues el diagrama de clases pues, tiene menor nivel de abstracción, es mucho más concreto y detallado, y está diseñado pues, para hacer una referencia pues, para los desarrolladores cuando se implementan en programación, ¿sí? Entonces, se enfoca pues, en cómo se organizarán las clases en el código y cómo interactúan y los métodos y los atributos pues, específicos que tendrán. También pues, con la cercanía del código, pues los elementos representados en el diagrama pues están directamente relacionados con las estructuras que se implementarán en el código fuente. En cambio, en el modelo del dominio pues hay mayor nivel de abstracción y es más abstracto, más conceptual, entonces se ocupa pues de niveles de implementación, digamos, no se preocupa por niveles de detalle, digamos, de implementación, sino se enfoca más bien en cómo entender y representar pues los conceptos fundamentales, ¿sí? Entonces, la idea es que sean útiles pues, para guiar el diseño. Y acá pues está mucho más cercano al negocio, pues esto que está alineado con la comprensión del negocio o del problema, pues para que el sistema del software pues lo pueda resolver y pues con muchos menos detalles técnicos como pues de cómo va a lograr desarrollar o resolver, digamos, ese problema el sistema del software. Bueno, esto es un pequeño abrebocas, y ahorita les comparto, digamos, también unos videos que les tengo. Y como tal, digamos, la evidencia, digamos, acá la primera es diagrama de documentación de actividades, en la cual acá tenemos ya algunos elementos ya desarrollados. Acá nos pide, como tal, la principal novedad, digamos, diría yo, sería el diagrama de clases, ¿sí? Nosotros ya hemos desarrollado plantillas, historias de usuario en plantillas, entonces ya tenemos esta parte. Esto también sería nuevo, modelo de base de datos, también sería nuevo. El modelo del dominio nos lo está pidiendo también acá, entonces básicamente es la misma actividad en los dos espacios. Diagrama de actividades, dentro de la información que yo les compartí por el grupo de WhatsApp, también está y, digamos, dentro del desarrollo, digamos, normal de las evidencias, pues también, digamos, una especie de informe de los resultados, digamos, obtenidos. Entonces, ese informe pues puede incluir o debe incluir, digamos, la manera en la cual se desarrolló, las herramientas utilizadas. Entonces hay que tener en cuenta que acá básicamente nos podemos, las dos actividades, una es el diagrama de clases y el otro es el modelo del dominio. Entonces, esto, digamos, sería, digamos, lo nuevo. El modelo de base de datos es algo semejante, digamos, pero de momento preferiría que no lo ampliáramos o no lo tocáramos tanto. Dentro del desarrollo, digamos, de las bases de datos, tenemos, pues, podemos trabajarlo, digamos, mucho más asertivo. Y más, de hecho, más adelante también lo vamos a abordar. Entonces, acá principalmente sería el diagrama de clases y el modelo del dominio, que sería, digamos, las actividades nuevas. Las historias de usuario las tenemos. Diagrama de actividades, pues, también se puede empezar a incluir. Pero de momento, digamos, lo básico acá de estas evidencias sería diagrama de clases y modelo del dominio. Revisemos, digamos, que hay que tener en cuenta, pues obviamente que se debe manejar la notación UML, basado pues en una metodología ágil que ya se ha estado trabajando y, digamos, el documento, digamos, sí, con pues el diagrama, digamos, como tal. Dentro del espacio de la entrega de la evidencia, pues ya se encuentra disponible la lista de chequeo, pues primero identificar pues, la metodología, el conjunto de actividades que se van a cumplir,
manejar una herramienta de software y elaborar un documento pues, con un cronograma de trabajo del proyecto. Entonces, hacer un estimado, digamos, de lo que se piensa trabajar. Entonces, si bien la actividad es amplia, la idea es que se pueda seguir o se continúe trabajando por grupos, por GAES, por grupos autónomos de estudio. Igual el viernes también tenemos un espacio, recordar que los espacios de los viernes pues está brindado, orientado con la finalidad de que se puedan pues resolver las dudas que se vayan presentando en el desarrollo de las evidencias. Si bien, digamos, estas diagramas hacen parte, digamos, como principalmente del análisis de la información, entonces no tiene que ser tan detallado tampoco, pero sí hay que partir del concepto base, hay que tener, digamos, unos diagramas, pues que sean pues, que enfocados en función a los proyectos que están elaborando. Entonces la idea es que se pueda trabajar por grupo, pues que esto facilita tanto el trabajo para ustedes en el desarrollo y para mí también para la valoración de las evidencias. Dentro de la evidencia, digamos, del modelo del dominio, pues acá lo que pretende o lo que se pide, digamos, es como tal el modelo del dominio. Entonces, el modelo del dominio es lo que se pide acá. No nos vamos, digamos, a detener, a detallar, pues bastante, es un poco más sencillo que el diagrama de clases, pero a nivel general, como los pudimos apreciar, es un poco más abstracto, ¿sí? Un poco menos detallado, menos técnico, pero nos ha de permitir, de hecho, pues se pide, digamos acá, diagrama de clases, diagrama de paquetes, pero pues no es necesario de momento. Más adelante también se trabajan estas mismas evidencias, entonces de pronto por practicidad, solo enfocarnos acá en el modelo del dominio. El modelo del dominio como tal es un diagrama de clases, también lo esperado, digamos, es un diagrama donde esté, o dos diagramas, uno donde esté el diagrama de clases y otro donde esté el modelo del dominio. Entonces, por eso es que pues, se quiso que se trabajaran los dos, si bien entiendo que debe ser una actividad pues a desarrollar con cuidado, pero lo ideal es que pues se apoyen, les digo yo, los grupos de trabajo son pues para facilitar las actividades pues para todos. Listo. Esto pues en cuanto a las evidencias digamos que tenemos, acá tengo también de pronto, bueno, acá está un ejemplo de un diagrama no, de una clase. Entonces, los tres elementos, entonces, que se pueden, que se aprecian acá de manera eh, clara, digamos, ¿sí? Entonces, los atributos, los métodos, entonces se ven o se aprecian acá en este ejemplo, ¿sí? Entonces, primero estaría la clase, luego estarían los atributos y luego los métodos. Acá hay un ejemplo ya también de un diagrama de clases. Este ejemplo de diagrama de clases, pues es básico, digamos, y muestra, digamos, cómo se relacionan las clases y qué responsabilidades tiene cada una dentro del sistema, ¿sí? Entonces, en este caso, este es un ejemplo de un sistema de gestión de bibliotecas. Entonces, las clases, pues, clave, serían, digamos, libro, usuario, préstamo. Entonces, cada clase pues tendría sus propios atributos, sus propios métodos y pues estarían pues conectadas entre sí pues están, digamos, conectadas entre sí por sus diferentes relaciones. Entonces en el caso del libro,
digamos, los atributos título, pues acá sería el código como tal, del libro, digamos, como tal. El método sería, por ejemplo, prestar, ¿sí? Las relaciones, por ejemplo, un usuario pues puede tener varios libros en préstamo, y por ejemplo puede ser un libro, puede estar asociado a un préstamo, ¿sí? Entonces serían, digamos, las relaciones. Entonces, este, digamos, sería un ejemplo básico pues, para tenerlo como referencia, digamos. Y del modelo del dominio, también tenemos, digamos, es semejante, bastante semejante, digamos, el ejemplo. En este caso, eh, por ejemplo, una tienda en línea. Entonces, los conceptos claves, pues obviamente puede ser cliente, producto, pedido. Entonces, la definición, por ejemplo, de los atributos, por ejemplo, de cliente, sería nombre, correo, dirección, ¿sí? De producto, nombre, precio, el stock, por ejemplo, o el pedido, pues fecha, estado, ¿sí? Las relaciones, por ejemplo, un cliente puede tener varios pedidos, un pedido puede tener varios productos, un producto puede estar en varios pedidos, ¿sí? Eso es, digamos, como un pequeño ejemplo de lo que se puede, o de lo que se puede y se debe entregar, pues, para que lo tengamos como referencia. Listo. Bueno, yo sé que pueden haber preguntas a lo largo pues, de la semana. También recordar que el viernes nos podemos conectar o nos conectamos. Yo tengo siempre pues esa costumbre de que se trabaja los primeros días de la semana, mientras los demás compañeros pues, ven las grabaciones, empiezan a trabajar, se generan preguntas, pero también les quiero compartir, pues sé que, bueno, de pronto el espacio pues no está dado pues para que compartamos, digamos, visualicemos videos, se pierde, digamos, la lógica como tal, porque, digamos, no es lo adecuado. Sin embargo, me gustaría que visualizaran, digamos, este video que está relacionado con lo que es el diagrama de clases. Dura pues 19 minutos, pero está bastante completo. Acá hay otro que son atributos y métodos de diagrama de clases en Star UML, que también es pertinente, digamos, pues para tener más información. Y acá tenemos la herencia, por ejemplo, la relación entre clases en el diagrama de clases, que también es adecuado. No son videos tan largos, esto dura 7 minutos, entonces pues no es algo que sea una película, mejor dicho, que los voy a colocar a ver acá. Y acá también hay uno que me parece súper importante, que es cómo abordar la construcción de diagramas de clases, ¿sí? Entonces, son ayudas que pues es bueno que ustedes las tengan dentro del material, digamos, que les voy a compartir. También, este ya es el modelo del dominio, dentro del material, dentro del resumen, les voy a compartir también acá ya lo compartí, listo. Entonces les voy a compartir, digamos, los enlaces en el resumen de la sesión. ¿Listo? Entonces la idea es que pues nos apropiemos de estos contenidos y pues podamos mejorar de manera significativa pues la entrega de las evidencias. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes relacionadas con las evidencias. Recordar que se encuentran disponibles. Tocaría revisar, creo que están ocultas, pero pues ya ahorita cuando finalice la sesión, digamos, la disponibilidad de estas, o yo me encargo de revisarlas. Sí, por ahí alguien abrió el micrófono. Listo, recordar que las evidencias son por grupo, ¿no? En lo posible, pues para que
Noches, profesor. Sí, buenas noches, Octavio. Profesor, es que, mire, yo estaba ingresando a la plataforma Sajuna, sí, pero entonces dentro de mi ordenador dice que sale un letrero que dice que se evitó la vista de un sitio web no confiable. Dice uno o más de los certificados de este sitio web no son válidos, por lo que no podemos garantizar su autenticidad. Quedé ahí, iba a subir unas evidencias, pero no pude por ese detalle. Lo pasé a WhatsApp, a Sí. la, al grupo de WhatsApp, pero entonces me contestan que no importa, que acepte así como está, acepte esos parámetros, pero no porque yo tengo pues información precisa dentro del sistema. Mm, Me Pues bueno, sirve. sí, comprendo la preocupación. El tema, digamos, es por los certificados SSL, digamos, o que no se renuevan o que tienen inconvenientes, digamos, en la plataforma. Cuando uno, digamos, pues ¿qué le recomendaría? Pues si quiere, pues bueno, por lo que es la plataforma, digamos, no va a tener, digamos, inconveniente de que vaya a encontrar, digamos, un malware o algo que le vaya a afectar, digamos, la integridad de la información dentro de su equipo. Pero sí es bueno, digamos, o esperar, digamos, también podría ser otra opción a que ese inconveniente se resuelva. Por lo general suelen ser unos días eh, que eso sucede. Pero, pues lo único que sí le puedo garantizar es que dentro de la plataforma, pues no va a encontrar, digamos, ningún tipo de software malicioso que pueda poner en riesgo, digamos, la integridad de su información, pues por lo que ya es pues un sitio conocido. Por lo general, digamos, esas precauciones hay que tenerlas, digamos, de direcciones, pues que no pues, contengan o que sean no conocidas. Digamos, una de las recomendaciones. Ahí sí ya cualquiera de las dos opciones es viable. ¿Listo? Entonces, Bueno, señor, muchas gracias. Pero igual sí voy a estar pendiente que la plataforma vuelva a estar normal para poder hacer uso de ella sin ningún inconveniente ni desconfianza. sí, eso es lo que... Ah, bueno, espérenme, yo cierro todas estas pestañas, sin embargo, ¿qué me voy a pasar? Y revisamos pues algo pues cortico pues para no ser tan tediosa la sesión. Revisar, listo, listo. Vamos a compartir nuevamente pantalla y a desarrollar pues algo básico. Vemos estos ejemplos. Listo. Bueno, recordar que la última sesión, la parte de programación básica, digamos, hemos trabajado algo de HTML, donde se había hablado pues de los elementos básicos, de las setas, de hecho, digamos, algo básico que fue una página, dos páginas, en donde se utiliza digamos, un enlace. Esos son, digamos, algunas de las propiedades, digamos, elementos que se pueden trabajar en HTML. Tenemos otra herramienta para trabajar en la parte de mejorar la visualización de los de serie. Entonces, como tal, nos ayuda, digamos, a organizar la información pues, de una manera visual mucho más activa. Se puede, digamos, utilizar de dos maneras. Una, que es de manera local, agregando, digamos, estilos a los componentes dentro del mismo código. Creo que yo tenía guardado los ejemplos que hemos trabajado, pues para continuar con los mismos.
Sí, acá está. Y creo que era este, index y páginas, sí. Listo, ya recordamos dónde está guardado, Save As. Está guardado en, pues para verlo directamente. Este sí no tiene página. Y página está en documentos. Listo, 2024. Se me perdió. Ya ubico. Miramos. Sí, acá está. Página 6 de agosto. Efectivamente. Listo. Entonces, tenemos dos maneras de trabajar con CSS. Una es agregando, digamos, dentro del mismo cuerpo, dentro del mismo contenido de la página, las etiquetas que me ayudan, digamos, a visualizar de una mejor manera mi código, o bueno, mi código no, mi desarrollo, mi página, y la otra pues es agregando, creando un archivo tipo CSS con la extensión .css y enlazándolo. La mejor manera, digamos, pues depende. A veces uno necesita, digamos, utilizar ambas en el desarrollo de páginas cuando tiene, digamos, utiliza un framework, en el caso de Bootstrap, a veces necesita, digamos, de utilizar el código de manera local, pues para modificar algunos elementos que no gusten, ¿sí? Pero pues las dos son válidas. La más usual es generar un archivo tipo CSS y enlazarlo con HTML, es invocarlo de modo que se visualice, digamos, la información de manera adecuada. ¿Listo? Bueno, entonces acá está. Entonces tenemos el método interno de CSS, entonces que es agregar, digamos, esas propiedades, esos estilos. Entonces, en este caso, pues voy a agregar, digamos, acá este estilo que me va a permitir, entonces, dentro de las etiquetas que hemos desarrollado o que tenemos, digamos, dentro del código, voy a copiarlo acá de una vez y lo voy a visualizar acá. Entonces, tenemos el body, que es lo que yo voy, el cuerpo, digamos, de lo que se va a visualizar. Entonces, dentro del contenido, digamos, que me pide o que me, digamos, el orden que se le debe dar es en el encabezado, en el head, colocar, insertar esos estilos. ¿Sí? Si bien yo puedo copiar todo si quiero, pero simplemente voy a tomar, digamos, ese contenido de CSS, de style, y me va a generar unas propiedades. Entonces, en el body me va a generar un background color, que es una propiedad que me va a colocar, digamos, el color de fondo de un color, por ejemplo, azul, claro, y los títulos, todos los H1 que tenga, me los va a colocar de color azul, y los párrafos, todos los contenidos de párrafo, me los va a colocar de color rojo. Es lo que, esta es, digamos, la sintaxis que se trabaja. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, cuál es la instrucción? Entonces, me dice, en el body, abro y cierro corchetes, quiero que me coloque el background color, que es el fondo, el color de fondo, de un color determinado. Para acceder, digamos, a los colores, yo puedo tomar, si bien las páginas que le di la semana pasada, código de colores, HTML, o buscar, digamos también, por ejemplo, acá yo puedo colocar buscar la información, puedo, por ejemplo, tomar la tabla de colores, colocarlo por nombre. Entonces acá, por ejemplo, Indian Red, Light Coral, Salmón, Blue, Black, ¿sí? Ahí, digamos, la lista de colores pues es variada, y la manera, digamos, de colocarlo pues también depende en función, les había dicho yo, de lo que se vaya a trabajar. Por lo general, dentro del contenido web,
se trabaja RGB. Entonces, RGB, Red, Green, Blue, son los tres colores. Estos son colores luz, colores que se mezclan y se obtiene pues mayor cantidad de espectro y por ende se amplía de manera exponencial la combinación de colores. En el caso de formatos de impresión, que a veces también se trabaja, ya se maneja, lo ideal sería manejar el formato CMYK, por sus siglas en inglés, de Cyan, Magenta, Yellow y K de Black. No es que Black se escriba con K, sino que es una de las letras que se tomó pues como referencia para denominarlo. ¿sí? Entonces, por ende, es así, CMYK. Pero cuando nosotros trabajamos códigos luz, que es el formato, digamos, de HTML, se trabaja con RGB, para que lo tengamos en cuenta. Eso nos da pues mayor amplitud. Ahorita digamos, cambiamos el color que hay allá. Por ejemplo, puede ser este light coral. Copiémoslo. Vamos a insertar, digamos, este código. Entonces vamos a agregar un estilo local dentro de nuestro código que tenemos. Entonces nos dice, agréguelo dentro de el head. Acá tenemos nuestro título. Entonces acá voy a colocarle página inicial, página de inicio. Ahorita no le coloquemos acentos porque nos hace falta colocarle otros formatos para que se visualice de manera adecuada. Es importante identar. Identar es darle, digamos, los espacios, pues para que no nos perdamos después con pues, todo el código. Entonces, cuando uno identa, que es darle los espacios, se hace mucho más ordenado el código. Entonces, le estamos diciendo que nuestro background color de index me le genere, digamos, de un color azul claro, los títulos H1, un color azul, agreguémosle acá otro color, por ejemplo, a los títulos H2 que tenemos en este caso. Entonces a los H2 voy a agregarle uno de los colores que copio a pasar acá. Puede ser, tengo el light coral. Entonces en los H2 quiero que sea light coral. Listo, guardamos los cambios. Recordar que acá no tiene auto guardado. Entonces, depende de su sistema operativo. Control S, Command S. Y vamos a visualizar. Entonces vamos a la carpeta. Estoy haciendo los cambios sobre index.html. Vamos a abrir index.html. Entonces, ¿qué fue lo que le agregué? Voy a quitarlo pues, para que se visualice. Por si no recuerdan, digamos, qué era lo que teníamos. Agregar esto, guardarlo y actualizar. Así se encontraba fondo blanco y los títulos en negro. Listo. Entonces, guardar los cambios, Command S, Control S, actualizamos y pues ese es el cambio. Entonces nos genera, digamos, un color de fondo, podemos ya empezar a agregarle propiedades al texto como color y que, digamos, yo puedo agregarle, digamos, ese contenido a elementos en específico. En este caso, que todos los H1, entonces yo simplemente digo, puedo darle, digamos, después la propiedad que todos los H1 sean de color azul. Entonces ya me toma, digamos, esa información y la interpreta pues, de esta manera. Esta sería, digamos, una manera fácil de agregar. Entonces esta es una de las formas. La otra manera, hacemos acá, es a través de un código externo en CSS. Ese agreguémoslo ¿en qué? En el otro,
que es en la página 2. Entonces en la página 1 lo vamos a hacer de manera local y en la página 2 con un código externo, bajarle el mismo, ahorita le cambiamos los colores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces tengo que agregar un nuevo archivo. En este caso, pues lo voy a llamar a guardar de una vez. Entonces, save as, guardar como. Y listo. Dentro de esto, por lo general sería agregar acá, bueno, démoslo por fuera. Después lo agregamos una carpeta que se llama CSS. Entonces, estilo.style.css, bájalo en español. No nos confundamos de momento. Estilo.css. Entonces va a ser mi estilo.css. Cuando yo le coloco la extensión, inmediatamente el compilador pues ya me entiende que voy a trabajar con la extensión CSS. Listo. Entonces, ¿qué me dice acá? Que también en el encabezado tengo mi documento tipo HTML y en el encabezado voy a agregar un enlace. Bueno, acá ahorita le cambio el nombre, no importa. Entonces voy a colocar un link de tipo Style Sheet, que es de estilos. Entonces, y el href me dice en dónde va a estar. Si yo hubiera colocado una carpeta, acá tendría que colocar el nombre de la carpeta, el slash o la ubicación. Por lo general, si se coloca en la raíz, él lo ubica, lo busca, se coloca acá directamente. Y si no, pues lo que se hace es pues colocarle la ruta. Lo recomendable es colocar una carpeta que sea más ordenado, que se llame estilos, y dentro de esa carpeta sí colocar el nombre del documento. Entonces copio el link, la sentencia, y la voy a pegar dentro de página 2. Entonces, ¿en dónde me dice? Me dice que en el head también. Entonces acá tengo la página, entonces aquí le voy a colocar página 2. En el título, página 2, ¿sí? En letra. Y voy a agregar, digamos, el enlace. Entonces, voy a orientarlo un poquito, esto también. Entonces, darle un espacio acá para que se visualice mejor, para nada más. Si lo dejo así, me va a generar un error porque él me va a buscar un documento que se llama styles.css. Yo lo llamé estilo.css, pues tal cual como lo llamé, y en la ruta, en este caso está en la raíz, entonces me lo va a buscar. Entonces, estilo.css, acá tenemos un H1, también tenemos un body. Voy a cambiarle el color al body, en este caso en el estilo. Bueno, démoslo así cambiémosle el color mejor para que se visualice de una manera diferente. Cambiémosle el color, dejémoslo, vamos a ver acá, a ver todos los gráficos, no los colores, navegar por la lista completa, vamos a mirar los colores entonces que aparecen. Entonces voy a dejarle un color de la línea azul, puede ser también, pero diferente. Bueno, vemos este de green yellow. Recordar que puede ser tanto letra como RGB también, HTML, cualquiera. De momento, trabajémoslo con letra. Entonces lo voy a colocar green yellow. Al H1 no lo voy a dejar azul, voy a trabajarlo sobre la misma línea. Entonces, pal green, entonces en este caso, y las H2, acá tengo H2, venga, revisamos si tengo H2, no vale la pena. En página 2. Página 2 tengo solamente un H1. Pues agreguémosle otro H2, pues para que sea útil el ejemplo. Ok, H2. Y aquí un H2. Listo, pero guardémosle los cambios acá. Y el H2 coloquémoslo, sí, cualquier color. Igual no importa ahorita que no combine mucho, pero el H2 lo voy a colocar de este color. Los párrafos, dejémoslo en blue. Y guardemos los cambios acá
Control S, Command S, y revisemos a ver qué ocurre con la página 2. ¿Cuál fue el color que seleccioné de fondo? Miramos. El color de fondo, página 2. Página 2, creo que no lo tomó. Green Yellow, no lo tomó. Venga, revisamos a ver si fue que escribí mal, o cometí algún error, o borré algo, no. Blue, listo. Los H1 se los está tomando. Tenemos problemas es con el background color. Background color. Vamos a ver qué pasó. A ver. Vamos a ver. Cambiémosle. Guardemos los cambios. Command S. Página 2. Actualicemos. No lo está tomando. Vamos a ver acá. Es que hay un error acá. Me está generando un error. Venga, miramos a ver. Estilo. Si no lo está reconociendo. Listo. Tenía la etiqueta de como si lo estuviera insertando de manera local. ¿Sí? Entonces no lo estaba reconociendo. Estaba solamente tomando algunas cosas. Listo. Entonces, sí, es un ejemplo sencillo, pues obviamente que no está bien configurado con una paleta de color, pero digamos es la manera o las dos maneras que se pueden trabajar. Obviamente que también se puede agregar pues con un framework, en este caso podría ser Bootstrap, pero es digamos una manera de empezar a trabajar con el tema de CSS. Listo. Sí, Luis Leiber, buenas noches. Tiene la mano levantada. Profe, que revise el chat. Ah, ya. Sí, solamente el diagrama de clases y modelo del dominio. Es correcto. Sí, sí. Cuando comparto pantalla, la verdad no alcanzo a visualizar el chat, entonces pues por eso es que a veces no les suelo responder. Listo. Ensayen también, bueno, otra cosa que también les quería, digamos, como proponer dentro de la formación, digamos, es pues quienes quieran pueden ir enviando, digamos, pues para que sea útil el trabajo, pues pueden ir creando una página, digamos, básica, donde pues van cargando, ustedes me envían el HTML de la página y pueden ir agregando, por ejemplo, en la hoja, en la página 1, el modelo del dominio, en la página 2, el diagrama de clases, ¿sí? Pueden insertar una imagen, pueden ir agregándole como cositas, pues para ir, digamos, a la par de que van practicando, pues van los que quieran. Queda abierto, digamos, esa opción, pues para que
para que lo vayan trabajando así. Quien quiera ir practicando, lo pueden ir, digamos, desarrollando así de esa manera. Y pues a la par de que usted va practicando, pues va enviando, digamos, las evidencias. Pues es un poquito, digamos, pues más de trabajo, pero va practicando usted lo que está, digamos, revisando. Sería bueno, pues para las personas que no tienen todavía, pues mucha destreza, pues que lo vayan haciendo. Con eso, pues a medida que van haciendo sus actividades, pues van desarrollando esas habilidades. Bueno, no sé si alguien tenga más preguntas, dudas, inquietudes. Y si no, pues Dios mediante, nos vemos el viernes, recuerden. Martes nos vemos con la sesión, los viernes tenemos la sesión, digamos, llamémoslo como una sala abierta, pues para resolver dudas. Bueno, de mi parte, pues no es más por la noche de hoy. Entonces, Dios mediante, nos vemos el viernes en la tarde y noche. ¿Vale? Feliz resto de semana para todos. Feliz noche, Sí. ingeniero. Feliz. Gracias por lo mismo, bendiciones. Seguimos con los compañeros. Feliz descanso.